Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este evento. Antes que nada, agradecemos muchísimo su presencia en atender esta convocatoria del Centro de Estudios Guadalupanos. Ha pasado ya un buen rato desde que hemos realizado los eventos presencialmente, así que pues regresar a una sala y estar en modo presencial, sin duda que nos da mucho gusto. Damos también la bienvenida a quienes virtualmente nos siguen a través de las redes y a través de este canal de la Universidad de UPAEP. Sin duda que seguir el tema de la Virgen de Guadalupe, conocer, ampliar un poco lo que sabemos sobre ella, es muy importante como parte de nuestra identidad como mexicanos. La difusión del acontecimiento guadalupano, sin duda que ha sido a nivel mundial, ha sido muy bien recibido y eso nos da muchísimo gusto. Por eso es que estamos organizando nuevamente en este año esta jornada de conferencias que puntualmente vamos a darles a conocer conferencia tras conferencia. El día de hoy nos acompaña el maestro Gerardo Valle Flores, quien es director del Centro de Estudios Guadalupanos y quien inicia este ciclo de conferencias. Sin duda que hablar del Centro de Estudios Guadalupanos nos remite ya a una serie de acontecimientos también dentro de la universidad, dentro de la UPAEP, que puntualmente tenemos en este año, en el mes de enero, ya una participación mayor con la insigne y nacional basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que la proyección del centro de estudios es grande y pretendemos a través de este ciclo de conferencias que se expanda, que comuniquemos más este gran evento. Y bueno, pues los acontecimientos que se están dando el día de ayer y hoy hablan de la mujer y qué mejor que hablar precisamente de quien nos da el mejor ejemplo. Voy a dar una breve semblanza para aprovechar el tiempo que tenemos de nuestra conferencia y en este ciclo para dar la bienvenida al maestro Gerardo Valle Flores. Me voy a permitir leer una parte pequeña de su semblanza, de su amplio currículum. El maestro Gerardo Valle Flores es ingeniero agrónomo zootecnista con maestría en pedagogía, profesor en diferentes niveles desde 1977 en esta casa de estudios. En UPAEP, además, ha sido director de la Escuela de Zootecnia y después de Agronomía como tal. Director de Desarrollo Espiritual y además director del Centro de Estudios Guadalupanos hasta la fecha. Les agradecemos muchísimo su puntual asistencia y el día de hoy el maestro Gerardo Valle nos va a dar la conferencia El acontecimiento guadalupano en la construcción de la paz. Damos entonces inicio, maestro. Bien, muchas gracias, Toño. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos complace iniciar este ciclo con este tema de Nuestra Señora de Guadalupe y la paz. Hay muchas formas de iniciar este tema, esta plática, pero se nos ha presentado un tema muy actual y a propósito, ¿no? Hemos sido testigos de manifestaciones, sí, algunas pacíficas, pero otras llenas de odio, de violencia en nuestra ciudad, ¿no? Destruyendo monumentos, destruyendo realmente, pues, obras que nuestros antepasados construyeron para nosotros. Es nuestra herencia cultural. Y sin ningún reparo los han agarrado a martillazos y uno piensa, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿De dónde vienen estas personas? ¿Estamos fallando los adultos en la construcción de la paz, en la formación para la paz, en la formación para personas que logren una nueva sociedad? Hace rato presentaron en el panel también de los fundadores. 3 de los fundadores estaban
allí. Y ya no pude hablar, pero una de las cosas que quería decir es unas palabras que una vez leí de Zumárraga, cuando en 1531, el año cuando aparece Nuestra Señora de Guadalupe, llega Vasco de Quiroga, se entrevista con don Juan de Zumárraga. Don Juan de Zumárraga viene de haber sido servidor en la corte de Carlos V, lo hizo tan bien que Carlos V le dice, bueno, dime a dónde quieres trabajar. Y le dice, quiero irme a América a servir. Se entrevista con Zumárraga y Zumárraga describe al rey palabras más, palabras menos, diciendo, Su Majestad, con hombres como este es posible construir el paraíso que usted quiere para estas tierras. Hombres como estos, como esos que estaban ahí en el panel, hombres como estos es posible construir una nueva sociedad. Pero el mensaje es actual también. Hombres y personas como estas, nuestros alumnos, con estos que se están formando, es posible construir esa nueva civilización donde todos podamos vivir mejor y en paz, por supuesto, ¿no? Entonces, un mensaje sumamente actual, sumamente actual. A mí me hace mucha ilusión pensar, Zumárraga le había dado un retiro espiritual a Carlos V, de manera que Carlos V había conocido a Zumárraga y por ese conocimiento le dijo a Zumárraga, oye, ¿por qué no te vas como obispo a América? Y Zumárraga dice, sí, me voy a América, pero además como defensor de indios, porque sabes que la primera Real Audiencia está haciendo tonterías. Entonces viene Zumárraga a poner orden y evidentemente en esa preocupación, me imagino a Zumárraga con esa preocupación de poner orden, de mejorar las cosas, conoce a Vasco de Quiroga y dice, sí, sí, con hombres como este es posible construir esta nueva civilización, este paraíso, que es lo que pensaba ahora. Zumárraga sabe que Carlos V quiere para este lugar un paraíso, un paraíso. Entonces, sí, sí, me inspira, realmente me llena hoy también de esperanza el saber que estamos empeñados en construir esta nueva civilización basada, claro, en la paz. Déjenme decirles, presumiré, bueno, y además, bueno, indignamente, me pidieron que esta conferencia la diera en una reunión que hubo de planeación con autoridades, bueno, el patronato, no, patronato, la Junta de Gobierno, lo que era el patronato, ya me quedé con las estructuras anteriores. La Junta de Gobierno, no solamente de la UPAEP, sino también de la UIC. Cuando vi el público, dije, hay mucha gente desconocida, ¿quiénes son? Y después que veo, también de la UIC, o sea, no solamente es la UPEP, es la UIC que está empeñada en formar muchachos para la paz. Y creo que puede servir el ejemplo de Nuestra Señora de Guadalupe. Y vamos ahora al tema entonces, dicho esta introducción, ¿no? Bien, pues, ¿qué podemos aprender de la historia de Nuestra Señora de Guadalupe en esta construcción de una sociedad de paz? Y como siempre, algo falla en el último momento. Tal vez la pila, hace rato funcionó. Ah, bien, sí. Gracias. Hablemos un poco de la situación en 1531. Hacemos un poco de historia anterior. Hablemos ya de cuando llega Cortés a América, en 1519, bueno, al continente. Cortés encuentra, bueno, que el imperio mexica se había impuesto a prácticamente todos los demás pueblos y se encontraban realmente en guerra todos contra todos, pero quien había sobresalido era el imperio mexica con sometimiento a la mayor parte de los pueblos del centro, ¿no? Entonces había hecho un pequeño imperio, el imperio mexica. Bien, al llegar Cortés, inicia una aventura que se presta imposible, más o menos 500 hombres que empiezan a avanzar en un lugar desconocido, que empiezan a ser combatidos en algunos lugares, en Tabasco, por ejemplo. Y después se enteran que hay un imperio con pues muchos más hombres que se dedican, que se preparan para la guerra en serio. Y entonces, bueno, por eso ustedes ya saben la historia, Cortés decide imposibilitar o quemar las naves. Parece que no fue quemar, sino precisamente destruir, bueno, o posibilitar para que no se regresaran sus hombres. Y
Bueno, sobresalen las acciones bélicas en Cholula, que sí fue triste, aparentemente sí fue una matanza, una masacre que la registra Bernal Díaz del Castillo, como 3,000 muertos en Cholula, y después en Tenochtitlán con Pedro de Alvarado, ¿no? Cuando Bueno, a Cortés le avisan que vienen a ay, no, a ver, voy a aprenderlo tener que colgar en Pánfilo de Narváez con su gente, a ver. se va a combatir a Pánfilo de Narváez y deja a Pedro de Alvarado digamos, en la plaza en Tenochtitlán, y Pedro de Alvarado, con el pretexto o la razón de que ya se les había prohibido hacer sacrificios humanos y los celebran, hacen algunas celebraciones los mexicas, los ataca Pedro de Alvarado y hace otra matanza ahí que evidentemente pone pues en contra de los castellanos, lo que comúnmente mencionamos como españoles, a todo el pueblo mexica. Entonces no la tiene tan fácil. Regresa Cortés después de combatir a Pánfilo de Narváez y convencer a la mayor parte de los hombres de Pánfilo de Narváez que se unan a él, y encuentra una situación ya insostenible. Y destaca aquí el momento que conocemos como la Noche Triste, ¿no? El 30 de junio de 1520 se da la Noche Triste, al regresar Cortés y ya ve que no es posible sostener el sitio, la plaza, pues dice, vamos, salimos, y tratan de huir, son descubiertos y se inicia una persecución pues muy costosa para Cortés y su gente. Cortés logra sobrevivir, se rehace, se dice rápido en la historia, pero hay historiadores que nos lo narran con cierta meticulosidad. Evidentemente, hace aliados, prepara el sitio, combatiendo primero a los aliados de los mexicas que están alrededor de la Gran Tenochtitlán, ¿sí? En esto narran algunos historiadores que quienes eran más crueles con los mexicas o con los aliados de los mexicas no eran los castellanos, la gente de Cortés, eran los mismos indígenas que tenían un odio hacia los mexicas porque habían tenido mucho tiempo de dominación, de represión. Entonces, había eso. Bueno, hablan incluso de que los españoles los detenían, ¿no? Ya espérense, ya están vencidos, y seguían los tlaxcaltecas y otros matando a esos, particularmente en una batalla en Xochimilco, se habla de esta situación, ¿no? Bueno, entonces, era un odio que no es fácil entenderlo si no uno lee esos detalles y uno se pone un poco en la situación de estas personas. O sea, llegar a matar y a querer casi desaparecerlos y luego incluso consumir sus restos, su carne, ¿no? Es cosa que para los castellanos era un escándalo. No, espérense, no. Pero dice, era difícil contenerlos, entonces eran tampoco los castellanos. Entonces así se da. Y caída la Gran Tenochtitlán, bueno, siguen los combates. Escuchaba a unos historiadores de la UNAM que ahora están ellos investigando todos los vestigios que hay acerca de batallas después de la caída, después del 13 de agosto de 1521, se siguen dando, pero sobre todo entre pueblos indígenas, entre los diferentes tribus. Los castellanos o los europeos ya no tanto, sino siguen los combates entre ellos. Entonces, no estaba tan fácil la pacificación, digamos, ¿no? La situación. Todavía más, en este inter de que combate a los soldados de Pánfilo de Narváez, se dice que con Pánfilo de Narváez viene un esclavo de raza negra que viene enfermo de viruela. Entonces empieza a cundir la viruela. Y en ese inter que empieza a combatir a los pueblos de alrededor y preparar el sitio de la Gran Tenochtitlán, la viruela se extiende. Entonces, bueno, también esto se puede prestar a interpretaciones, ¿no? Muchos dicen, es que los españoles trajeron la viruela, como si lo hubieran hecho a propósito, como si hubiera sido una guerra biológica, ¿no? Un ataque biológico. No, se desconocía todo esto y bueno, fue circunstancial que algunos, si leen otra vez a personas de la época, lo ven como providencial. Lo ven providencial. En Gran Tenochtitlán había decenas de miles de guerreros, 50,000 nada más. Y no la tenían tan fácil los castellanos y sus aliados. Entonces, el que hayan tenido la viruela, la verdad es que, pues sí, se las pone más accesible a la victoria y se da en este sentido, ¿no? Pero queda una situación realmente triste.
lo describe un poco la situación de los sobrevivientes Miguel León Portilla en su libro de La visión de los vencidos, ¿no? Derrotados, deprimidos, gran tristeza, y en esa situación, con un odio reprimido realmente, era difícil que se hicieran amigos de los castellanos, que aceptaran su religión, y entonces no la tenían tan fácil, ¿no? Entonces, esa es la situación que podemos señalar. Cortés le escribe al rey en una carta de relación y le dice: Su Majestad, mande misioneros religiosos, no sé qué tendría contra los diocesanos, religiosos, pero seleccionados de una santidad acrisolada. El rey toma medidas, ordena elegir a 12 de los mejores, ¿sí? El número 12 evidentemente por los 12 apóstoles. Antes de que esos 12 estuvieran seleccionados y vinieran, hay 3 que se adelantan. Entonces, en 1523, este año, ojo, estamos por cumplir 500 años, estamos cumpliendo 500 años de que llegaron esos 3, ya con el propósito de evangelizar. Con Cortés venían 2 sacerdotes, pero venían para acompañar sus tropas, para dar esa atención espiritual a sus tropas. Y ya estos 3, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ágora y Fray Pedro de Gante, vienen con el propósito de evangelizar, aunque Juan de Tecto y Fray Juan de Ágora se dedican también a ayudar a las tropas de Cortés en el tema espiritual, pero Pedro de Gante sí, con pues, los recursos limitados, pero con mucha más intención, decide establecerse en Texcoco, que era el pueblo que se distinguía un poco porque pensaba un poco más. Se habla de que Texcoco, nos reímos aquí con Tere porque tenemos pues un poco un origen común, Texcoco, estuvimos viviendo ahí varios años, y se dice que era la Atenas de América, porque así como en Grecia los atenienses eran más pensadores, más filósofos que por ejemplo, los espartanos, que eran más guerreros, ¿sí? Los texcocanos tenían esa tendencia. Entonces Pedro Gante dice, bueno, con esto es posible que tenga mejores resultados en la evangelización, pero con problemas después que todos van a tener y que ahorita los vamos a ver, tiene muy pocos resultados el mismo Pedro de Gante, con todo de que era un gran tipo, ¿no? Era de origen noble, era primo de Carlos V, en fin, no era sacerdote, era lego, porque él no quería honores, no quería, desde que es noble, se mete con los franciscanos porque él no le interesa la vida cómoda, la vida, diría el Quijote, huyo de la vida cómoda y regalada, decía el Quijote, ¿no? Busco para mi camino los caminos más estrechos, muy evangélico todo esto. Entonces, así era Pedro de Gante, ¿no? Fíjense, pudo haber vivido muy cómodo como noble, con servidumbre, riquezas, y se mete de franciscano. Y como franciscano viene a América y ya aquí se mete de lleno a tratar de evangelizar. Sin embargo, bueno, les digo con sus limitaciones, ¿no? En 1524, el próximo año, seguramente habrá, espero, muchas más celebraciones, porque estos 12 fueron los seleccionados a propósito para que vinieran a evangelizar. Y son grandes hombres, fueron seleccionados por sus características, como diría Cortés, selección de su majestad a hombres de buena calidad, ¿no? De santidad prácticamente acrisolada, entre otras palabras. Y claro, ahí viene al frente Fray Martí de Valencia, pero viene junto con él un motoronía extraordinario, Fray Toribio de Benavente, que imaginémonos, ponemos tantito, viajar 2 meses en barco con un solo sayal, desembarcar en un lugar tropical, lluvia, temperaturas altas, sudor, caminar kilómetros, atravesar ríos. ¿Cómo estaría el sayal? Dios mío, no, oloroso, sucio, ¿no? Y van avanzando y sale Cortés a su encuentro, y cuando los encuentra Cortés se hinca y les besa el hábito, va acompañado de unos nativos. ¡Qué lección! Que es el conquistador, sí, entonces, ¿quiénes serán estos? ¿No? ¿Sí? Bueno, hay un chiste ahí que si se portan bien, como digo a mis alumnos, algún día se los contaré. Bueno, muy rápido, dice, cuando viene Juan Pablo II le pide al chofer, oye, déjame manejar aquí, mano, yo quiero manejar en la Ciudad de México. Y entonces el chofer se hace a un lado y dice, bueno, pues, sale, pues póngase aquí. Y voy a agarrar el carro el Papa Juan Pablo II y lo detiene un agente de tránsito. Y la gente se acerca, lo ve y asustado le habla a su superior, comandante,
tengo una persona aquí detenida. ¿Quién es? Pues una persona muy importante. El presidente de México, no, más importante. El presidente de Estados Unidos, no, alguien más. Pues ya dígame quién es. Dice, pues yo creo que es Dios porque trae como chofer al Papa, dice. Pues, bueno, así, ¿quién será, no? ¿Quiénes serán estos? Si este conquistador se humilla, se hinca para besarles el hábito. Bueno, una lección. Estos 12 hacen maravillas. Sin embargo, pues no va a ser fácil también la evangelización. Aquí tenemos muchos vestigios de conventos alrededor de Puebla, bueno, en el camino de Puebla a México, donde estuvo incluso Fray Martín de Valencia, y hay allí placas, letreros, en fin, de esto, ¿no? Y en 1525 llegan 12 dominicos, donde por razones de salud, 5 mueren el primer año. Entonces quedan ya nada más 7, ¿no?, de los 12. Y 4 dicen, esto no es para mí, yo me regreso. Y se regresan. Entonces, de esos 12 quedan 3 dominicos nada más. De manera que para 1527, que llega a Zumárraga, hay más o menos 20 evangelizadores y 2 obispos nombrados, 2 sacerdotes que acompañan a Cortés. De manera tal que de los 12 franciscanos que llegan en el 24, más 3 que llegan en el 23, ya son 15, más 3 misioneros dominicos que quedan, serán 18, más los 2 sacerdotes que vienen con Cortés. Bueno, alrededor de 20 misioneros, alrededor de 1528, 29, que es lo que hay en esa época. Otra vez no funciona el control. Quien está en la cabina, si me hace favor de pasar. Eso es, gracias. Bueno, nos saltamos una anterior, por favor. Antes, una anterior. Antes. Bueno, ahí, bueno. Ahí está. Es que me faltaba lo de abajo. Bueno, ¿cuál es la problemática que se encuentran los misioneros? Bueno, en primer lugar ya hablamos un poco de la desproporción. 20 misioneros. Para los arqueólogos y los historiadores no se ponen de acuerdo. No se sabe bien cuántos habitantes había aquí. Algunos dicen que 4 millones, otros que 20 millones. Bueno, pongamos una media de 10 millones. Entonces, ¿de a cuánto les tocaba, no?, a cada misionero? 10 millones entre 20, 500,000 personas para convencerlos, catequizarlos. Cuando llega Cortés, desde Zempoala empieza él a predicar, y el padre que lo acompaña, el padre Olmedo, le llama la atención y dice, oye, espérate, esto no se hace así, porque empieza también a destruir ídolos y a poner la cruz. Dice, hay que catequizar, hay que convencer, hay que trabajar para evangelizar a estos, y ya después ponemos la cruz. Porque si nos vamos a ir y van a destruir la cruz y lo que pongamos. Entonces, de todos modos, Cortés muy impetuoso, ahí se dice que en Zempoala da el primer mensaje cristiano a los nativos con el propósito de evangelizar, un laico, Cortés. Bien, pero aún así, les decía, la desproporción es muy grande, la desproporción. 500,000 para cada misionero la tenían muy difícil. Segundo, la lengua, no la lengua, las lenguas, ¿no? Les comento a mis alumnos, no la tenían en chino, la tenían en otomí, maya, náhuatl, totonaco, 130 lenguas diferentes había más o menos en esa época. No era tan fácil de un momento a otro enseñar la doctrina sabiendo su lengua, ¿no? Tercero, el medio físico, las distancias, las caminatas, las temperaturas, los alimentos, hacía que hubiera estragos. Por eso es que el primer año mueren 5 dominicos, les decía. En fin, no la tenían tampoco tan fácil, ¿no? Y además, bueno, los franciscanos, sobre todo, no usaban bestias, caminaban las distancias. Entonces, imagínense caminar ya un poco más de un siglo después. Hay un misionero que camina de la parte sur de Estados Unidos hasta Centroamérica, Nicaragua, Fray Martín de Jesús. Y lo hace varias veces, y fundando conventos, unos bárbaros en ese sentido. Se esforzaban, claro, muchísimo, eran de gran calidad. Sin embargo, es evidente que las distancias y el medio físico era un impedimento también. Y por último, por si faltaba algo, el mal testimonio de los españoles. El presidente de la primera Real Audiencia, don Niño de Guzmán, era un bárbaro que esclavizaba. Y entonces, con ese ejemplo,
dicen, particularmente Zumárraga le escribió una carta al rey en 1529, le dice, Su Majestad, esto no se puede, dice, los españoles dan un mal testimonio y particularmente Núñez de Guzmán, los reyes toman cartas, cambian esa primera de la audiencia, pero de todos modos queda ahí el hecho ya provocado de reacción contraria, que era provocaba que fuera difícil la aceptación de la nueva religión que querían. Y bueno, en esa carta que les he dicho de Zumárraga, entre otras cosas, le dice al rey, Su Majestad, esto no es posible. Dice, ya, casi lo que está diciendo es, nosotros no podemos. Dice, y si Dios no interviene con remedio de su mano, esta tierra está que se pierde, dice así. Si Dios no hace algo, nosotros no podemos. Ya. El otro que escribe algo parecido es Motrunía. También dice, regresémonos a Europa, esto ya es difícil, ¿no? Y Dios actúa. Dios interviene por medio de su mano, ¿cómo? Con la Virgen de Guadalupe, nada más y nada menos, ¿no? Pero, bueno, la historia de las apariciones ya la saben ustedes, no la voy a decir. Simplemente diré, cuando yo era niño, mi madre me hablaba, me describía la historia de las apariciones cuando íbamos a la Basílica de Guadalupe. Yo muy pequeño recuerdo, entrábamos al atrio de ese tiempo, era la Basílica Antigua, y lo primero que recuerdo es que mi madre me agarraba con fuerza, me apretaba la mano y me decía, no te sueltes de mí, me decía, porque tanta gente en la basílica, no quiero verte, no te sueltes de mí. Y yo, pues chiquillo, entrábamos a la basílica antigua, yo la veía grandísima, pero evidentemente era totalmente insuficiente para la gran cantidad de gente que había ahí, que sobre todo íbamos los domingos. Yo nada más recuerdo que podía ver hacia arriba el techo y nada más, prácticamente. Entonces, una gran cantidad de gente. Pero cuando me hablaba de las apariciones, al final mi madre me decía, y después de esto, hijo, México fue católico. Después de esto, hijo. ¿Por qué? ¿Cómo? No me lo explicaba. Ya después, bueno, durante mucho tiempo se pensó, es que es el milagro guadalupano. Dios actuó y con Nuestra Señora se convirtió el pueblo. Pero así de fácil, ¿qué explicación se puede dar? Bueno, pues en el Nican-Mopogua podemos encontrar algunos indicios. En el inicio del Nican-Mopogua, está tomado de la traducción de Miguel León Portilla, este primer párrafo, bueno, los párrafos que vamos a ver de Nican-Mopogua. Dice, a 10 años de que fue conquistada el agua, el monte, la Ciudad de México, ya reposó la flecha, el escudo por todas partes, estaba en paz en varios pueblos, había paz. Sin embargo, hay un padre muy conocedor que dice, bueno, se habla de una paz, pero también se hablaba de paz sepulcral, de esa situación que hay en los panteones de tristeza, de tener a la muerte todavía allí alrededor, ese odio latente todavía, y algo así coincide Miguel León Portilla, donde va describiendo y va traduciendo algunos códices de los sobrevivientes, Miguel León Portilla, y dice algo así, ya dice León Portilla que los sobrevivientes decían, ya déjenos morir, ya, nuestros templos están destruidos, nuestros dioses nos han abandonado, ya déjenos morir, decían, en palabras de estos sobrevivientes, de los viejos. Entonces coincide y la interpretación es, bueno, pues no era fácil que bueno, además de las dificultades para aceptar la nueva religión, estaba la religión anterior que tenían ellos, que no era fácil que teniendo uno o varios dioses, aceptaran a uno nuevo. No era tampoco sencillo, ¿no? Entonces, había una paz, pero no era tampoco muy cómoda la situación para la evangelización. Bueno, y le dice la Señora del Cielo, mucho quiero yo, mucho así lo deseo, que aquí se me levanten mi casita divina, mi casita sagrada, en otras traducciones dice, donde mostraré, haré patente, entregaré a las gentes todo mi amor, mi mirada compasiva, mi ayuda, mi compasión, porque en verdad yo soy vuestra madrecita, compasiva, tuya y de todos los hombres que vivís en esta tierra, y también de todas las demás gentes, las que me amen, me busquen y confíen en mí. En algunas traducciones dicen todas las demás estirpes, o sea, todos los demás pobladores de la tierra. No vino nada más para México, vino para todos los demás. Y ella es su madrecita, fíjense. En el Nican-Mopogua es característico que
en la primera aparición, varias veces se dirige a Juan Diego como mi hijo, el más pequeño de mis hijos. Dicho de otra manera, yo soy tu madre. Y después ya en la cuarta aparición, recordarán, bueno, ahorita lo vamos a ver, las palabras más conocidas tal vez de este relato, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Entonces, 13, o sea, 10 más 3 veces, ella dice, yo soy tu madre, yo soy tu madre. Y aquí me cae a la cuenta algo que un sacerdote hace 2 años nos decía aquí. Dando la misa para los trabajadores guadalupanos, dice, si comparáramos algunas otras manifestaciones de María, sobre todo las más conocidas y aceptadas por la Iglesia, Lourdes y Fátima, dice, vinieron aparentemente para algo. Lourdes para atender las necesidades de salud de las personas. Entonces ella viene a dar salud. Y Fátima habla de una situación difícil y pide precisamente la oración, oración penitencia, para lograr la paz y que cambie la situación. Recuerdan, se adelanta, fue en 1917, el año de la Revolución Rusa, se adelanta a hablar de la situación de Rusia, perdón, y bueno, pues parece que esto, pero él nos dice, ¿y para qué vino Guadalupe? ¿Para hablar de una tragedia? ¿Para ofrecer salud? No. ¿Para qué vino? Para ponerse ella como nuestra madre. Ella es nuestra madre. Y si ella es nuestra madre, ¿qué somos nosotros entre nosotros? Hermanos, hermanos. Este es el mensaje. Este es el mensaje de paz. ¿Por qué voy a agredir a las personas que están junto a mí? ¿Por qué les voy a pintar la cara y la ropa? ¿Por qué voy a destruir lo que han hecho mis antepasados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si son nuestros hermanos. Si nos antecedieron y querrán algo bueno para nosotros. Y también, si es mi hermano, querrá algo bueno para nosotros, y yo también quiero algo bueno para él. Y así sucesivamente. Entonces, esta fraternidad es lo que, en primer lugar, tenemos que aceptar y reconocer en esta construcción de paz. Y bueno, y aquí también ya estamos encontrando aquello que me decía mi madre, a partir de aquí, hijo, México fue cristiano, se dejaron de pelear, se dejaron de asesinar, de combatir, y se hizo la paz, hubo paz, ¿no? Bueno, podríamos decir que de todo este preámbulo, los efectos de este acontecimiento son que pasó de un odio, desconfianza, deseo de venganza, depresión, desesperación, a un encuentro con el otro, una aceptación del otro, ¿sí? Y de ella, en primer lugar, una conversión de multitudes. Ahorita vamos a ver, esto es lo que también nos explica. Y hasta el siglo XX, mediados del siglo XX, algunos sacerdotes estudiosos y conocedores del náhuatl y de la cultura náhuatl dijeron, bueno, ¿por qué esta aceptación de parte de los indígenas a la Virgen de Guadalupe? Ah, bueno, por la imagen de Nuestra Señora. Es un códice, dice, ¿no? Entonces se han dado a interpretar la imagen y a buscar por qué ellos la aceptan, ¿no? Entonces, lo más común y conocido es que porque ella es morenita, porque está embarazada, porque tiene el símbolo de Dios en el vientre, porque además es doncella, por tanto, ella es María, la del Evangelio, la de San Lucas, que nos muestra en el Evangelio. Entonces, ellos entienden esto por medio del códice. Es posible, sí, sí. Pero hay otra posibilidad y es esa forma en que ella se presenta a Juan Diego y que hace que él la acepte, ¿no? Y aquí le llamamos la amabilidad, de la cual ya hemos hablado. Incluso aquí empezamos a hablar de la pedagogía de la amabilidad, ¿no? ¿Por qué aceptamos a otra persona? Bueno, ¿qué es la amabilidad? Cuando pregunto qué es la amabilidad, muchos muchachos me dicen, pues es ser cortés, ser servicial, ser atento, ser educado, como decimos. Y yo les digo, no. Bueno, eso es parte de la amabilidad. La amabilidad es la posibilidad de amar a la otra persona. Y les pongo de ejemplo un plato de comida. Cuando vemos un plato bien presentado, así como los chefs, ¿no? Que le ponen así adornitos, ya atrae el plato, ¿no? Atrae. Y luego nos acercamos y lo olemos. Y decimos, ay, esto está para comerse. Así que y si nos dejan probar, lo probamos. No, está delicioso, comible, decimos. Esto es comible porque huele, sabe, atrae a la vista y por eso es comible.
¿sí? Se desea comer, ¿sí? Entonces, a la persona amable, por sus características, es fácil amarla, se le desea amar por sus características. Es una enseñanza para todos, ¿no? Pregunto muchas veces, bueno, alguno dirá, ¿por qué me odian? ¿Por qué soy odiado? ¿No será que porque soy odiable? ¿Porque por mis características es fácil odiarme? ¿Es posible? Entonces, la lección es, seamos amables. Y esto lo ha repetido el Papa Francisco N veces, ya ha escrito al respecto. Entonces, saltamos un poquito. Bueno, el gran milagro es esta conversión masiva, esta aceptación, este acercamiento y este deseo de vivir en paz. Ya, me dejo de cosas, somos hermanos, ya, vamos a construir este mundo. Y se empieza a construir una sociedad. Oigan, fuimos el país más grande económicamente en esa época. ¿Sí? Fuimos el país realmente que todo el mundo deseaba en esa época, ¿sí? Con todas las limitantes de tecnología, pero fuimos grandes, tal vez el país más grande de la Tierra, ¿no? ¿Sí? Ahorita no estamos tan mal, somos la 13ª economía, algo así, pero creo que fuimos la primera, ¿eh? No había datos, no había, pero fuimos grandes. Bueno. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué también? Esta frase de la cuarta aparición es maravillosa, está en N cantidad de lugares, en altares, en muchos lugares. Cuando Juan Diego, temeroso de que sea encontrado por ella, va escondiéndose porque va a buscar un sacerdote, preocupado porque su tío se salve su alma. Juan Diego sí es cristiano y su tío también. Y resulta que se encuentra la señora, lo que no quería por no distraerse, por no entretenerse, y ella le pregunta, ¿dónde vas, Juan Diego? Y él dice, bueno, después de que dice, le cambia un poco la conversación. Mi niña, ¿cómo está su cuerpecito? ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Cómo está tu cuerpecito? A ver, ¿a dónde vas, Juan Diego? No te hagas que la Virgen te habla, ¿no? Tal vez es esta frase que muchos tenemos en México. Bueno, y entonces él le dice, pues un siervo tuyo está muy enfermo y voy por un sacerdote. Dice, no te preocupes, él ya está sano. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás en mi regazo. Le dice palabras bellísimas. Otra vez ella se pone con su madre. Dice, ¿acaso no estoy aquí, que soy tu madrecita? ¿Acaso no estás bajo mi sombra y en mi resguardo? ¿Acaso no soy la razón de tu alegría? ¿No estás en mi regazo en donde yo te protejo? ¿Acaso todavía te falta algo? Es increíble, es maravilloso esto cuando realmente se vive, cuando se hace nuestro y se vive. Y entonces, así como ella se pone como nuestra madrecita, pues nos ponemos como hermanos. ¿Qué te falta? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Te ayuda en algo? En fin, es lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? ¿Sí? En todos los aspectos. Bueno, hablando rápidamente de la conversión, podemos decir que pues es una aceptación o es la aceptación de una doctrina. Pero también es un cambio de conducta, un cambio de vida, ¿sí? Que también no se da de la noche a la mañana, es un trabajo que se debe hacer. ¿Y hacia dónde? Hacia una fraternidad y amistad social. Esta es ya frase del Papa en Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, el Papa pudo haberse basado en Nicanor Mopowa, pero se basa en otras ideas, en San Francisco precisamente, en la idea de San Francisco, que dice, todos somos hermanos, todos somos hermanos. Entonces habla precisamente de esa hermandad. Y dice, es construir una casita sagrada, es esa casita sagrada, construir esa nueva civilización, construir este paraíso que usted quiere, le diría Zumárraga al rey, ¿no? Construir ese paraíso que usted quiere para esta tierra. Basada en la paz, no solo como ausencia de guerra, sino como, esto es interesante, la paz, cuando hablamos de paz, muchas veces nos imaginamos simplemente que no haya guerra. No, San Agustín define la paz como la tranquilidad en el orden. O sea, yo puedo estar con todas mis necesidades cubiertas, estoy tranquilo, tengo orden, así, esa es la paz. Y todos deseamos esa paz para todos. Que nuestros vecinos, nuestros familiares, las personas no tengan necesidades, que estén preocupadas por sobrevivir, por estar bien de salud, en fin, ¿no?
es una bendición. Acabo de pasar por unos días en el hospital, pues tener los recursos y tener esa bendición que son los médicos, con todos los elementos, de manera que al otro día yo ya quería salir corriendo, ya estoy bien, qué maravilla. Después de que ya es con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, estás todo tirado, así, ¿no? Estudios, trabajo, bueno, análisis, en fin, es esto, y vamos a dar esto, y cómo, pues por la vena más efectivo, tenemos que canalizarlo, y adelante, hagan lo que sea, hagan lo que quieran, hagan lo que sea necesario. Y ¡pum! En poco tiempo, no queremos todos eso para nuestros compatriotas, por supuesto. Bueno, perdón, es posible que sea la salud de Dinamarca, lo que mencionaba alguien por ahí, pero hay personas que no solamente no tienen acceso a esto, sino que la verdad es que la sufren y ven perder sus seres queridos cuando se tienen estos problemas, ¿no? Bueno, pues ahí está, ahí vemos el trabajo, ahí vemos lo que hay que hacer, entre otras cosas. Bueno, basada en la paz, no solo en la ausencia de guerra, decíamos, conociendo las limitaciones por las que nuestros hermanos no logran su desarrollo pleno, eso les hace no tener paz, y trabajando para superar esas limitaciones materiales y espirituales, es decir, buscar el bien común, que en la universidad es lo que, pues no solamente diario, a cada rato se nos está diciendo, repitiendo, mencionando de una y otra forma, ¿no? Buscar, crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad para el bien común, ¿no? Para el bien común, en fin. Bien, vámonos rápido. En Fratelli Tutti, el Papa, ¿qué nos dice? Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos. ¡Qué maravilla! Todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos algo que hacer en ese sentido. Más allá de reavivar esas divisiones, no. Buscar esa unión, buscar ese bienestar de todos. Lo del que decía de la amabilidad, parece que nos escuchó el Papa cuando otra vez dice el Papa al respecto, dice así una serie de puntos, los titula Recuperar la amabilidad en Fratelli Tutti. Y dice, el individualismo consumista provoca mucho atropello, los demás se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera. Entonces se los termina tratando como molestias y la agresividad crece. Esto se acentúa y llega a niveles exasperantes en épocas de crisis, en situaciones catastróficas, en momentos difíciles, donde sale a plena luz el espíritu del sálvese quien pueda. Sin embargo, todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad, ¿no? ¿Sí? En detalles hasta como en el tráfico. Todos vamos en el mismo sentido. ¡Qué maravilla! Todos vamos en el mismo sentido. O podemos verlo como, ¡chin! Me están estorbando, no, quítate, ahí voy. No, espérate, vamos en el mismo sentido, vamos a ayudarnos. ¿Quieres pasar? Le sonreímos y le hacemos la seña, pásale, no hay problema. En fin, es cambiar mucho nuestra forma de ser, nuestra mentalidad de ese sálvese quien pueda, ¿no? Bien, también en Fratelli Tutti, en el 228, dice el Papa, el camino hacia la paz no implica homogeneizar la sociedad, pero sí nos permite trabajar juntos. Puede unir a muchos en pos de búsquedas comunes donde todos ganan frente a un determinado objetivo común. Se podrán operar diferentes propuestas técnicas, distintas experiencias y trabajar por el bien común. Es necesario tratar de identificar bien los problemas que atraviesa una sociedad para aceptar que existen diferentes maneras de mirar las dificultades y de resolverlas. O sea, no hay solamente una forma de matar pulgas, ¿no? Hay varias formas y las podemos compartir y las podemos hacer para lograr matar las pulgas, ¿no? Y estar mejor pues, todos, ¿no? Y algunas ideas basadas ya en los otros puntos, ya no pongo el texto, pero viene de Fratelli Tutti las siguientes ideas. La construcción de la paz es una artesanía, es algo que se hace poco a poco, con la mano, con cuidado. Esa es una artesanía, ¿sí? O sea, se construye con cuidado, con esmero. Segundo, no tiene fin. Somos humanos.
Y aunque yo salga tal vez un día con la mentalidad como quien lleva un botiquín, no me voy a enojar, voy a dar el paso, a lo mejor pasado mañana ya se me olvidó. Y hay que estar rehaciéndolo, ¿no? Rehaciéndolo. Basada en el servicio a los demás, esto es interesante, el servicio, no servirme de los demás, y al contrario, dejar a un lado esa idea soberbia de yo ser más, no, sino ser el siervo de los demás. Evidentemente nos hemos separado mucho de la idea del evangelio mismo, ¿no? Es una transformación artesanal lograda por los pueblos y por los individuos sin perder la identidad. Esto es interesante, dice el Papa, ¿sí? Es algo que sí va tal vez definiendo, identificando a los pueblos, pero se construye desde el individuo, se construye desde la persona, ¿no? Bueno, ya para terminar, simplemente en el arte podemos identificar a Nuestra Señora como la unificadora en muchos aspectos. En el siglo XVIII, cuando se da el boom guadalupano, que es ahorita, les lanzo el comercial, el año pasado sacamos el tomo 2 de la obra Guadalupe 500 años junto a México, donde hablamos del siglo XVII, de 1600, los años de 1600, y ahora estamos trabajando sobre el siglo XVIII, donde hay un boom guadalupano, incluso que se nota, que se ve en las obras artísticas, en la pintura, por ejemplo. Entonces, estas pinturas que les presento aquí son de ese siglo XVIII. La primera que tenemos es un anónimo, está en la colección del Museo de Historia Mexicana, que está en Nuevo León, en Monterrey, y está Nuestra Señora de Guadalupe en medio de una serie de personajes. Evidentemente, parece que abajo a la izquierda está un papa, un noble indígena, después algunos religiosos, algunos otros personajes que no identifico, pero sobre todo tal vez sean santos y demás, pero todos en función de quién, de la Virgen de Guadalupe, todos alrededor de la Virgen de Guadalupe. Ella une, ¿no? Después, evidentemente, las diferencias que vienen de castas y que han permitido realmente que seamos un pueblo extraordinario. Cuando Estados Unidos, todavía a mediados del siglo XX, 1950, 60, había discriminación en los autobuses, en todos los lugares, zonas para negros y para blancos. Aquí, siglos antes, se había olvidado eso, se había olvidado eso. Y no solamente la reina decía, procúrense los matrimonios entre indios y españoles, decía la reina. O sea, somos iguales, dejémonos de cosas, ¿no? Y lo bello es lo que podemos ver cuando si miramos a todos lados, ¿sí? Esta mezcla, este mestizaje, que es una riqueza, que la riqueza que tenemos. Entonces, pero evidentemente es posible que no se haya dado de un momento a otro, pero quien ayuda muchísimo en esta aceptación y en esta unidad, Nuestra Señora de Guadalupe. Es como nosotros, morenita, en fin, ella evidentemente nos hace hermanos sin diferencias, ¿no? Sin esas diferencias que en otros pueblos se dan de una manera horrible, ¿no? En ese sentido. Y por último, esta pintura de Mir Cabrera, 1767, bueno, dos órdenes religiosas, está ahí San Ignacio de Loyola y San Antonio de Padua, franciscano. Bueno, no quiere decir que estén en contra y Nuestra Señora los une, ¿no? Pero les voy a decir que algo hay de eso. No sé si han escuchado, incluso se dicen chistes de las diferentes órdenes religiosas, ¿no? Estaban los franciscanos y los dominicos, y entonces no sé qué, y los jesuitas, ¿no? Hay cierta pugna, cierta competencia a veces entre las órdenes religiosas, ¿no? Bueno, ella une también, ella une también en las órdenes religiosas. Y con esto, pues ya nada más para terminar, a mí me gusta mucho ver esas fotografías de peregrinaciones donde están personas de todo tipo, de todas clases sociales. He visto peregrinaciones de empresas donde va el empresario, el dueño de la empresa, van los administrativos, van los obreros, con sus familias, todos ellos, con sus familias, y todos a ver a Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! ¿No? Mi madre en paz descanse, como cantaba más o menos bien, era solicitada por una empresa de productos químicos para que acompañara a la peregrinación y animara con cantos. Y veía eso. Y veía eso. Dije, bueno, al principio no me caía el 20, pero después decía, qué bonito. A lo mejor durante todo el año se están peleando, no sé, no. Bueno, evidentemente hay roces, hay en el trabajo mismo, no sé lo que se da. Pero ese día, todos unidos a ver a la Virgen de Guadalupe.
su peregrinación, la peregrinación de la empresa de químicos, no sé qué. En fin, bueno, esto es una muestra de esa unidad. Y Lopae, por supuesto, Lopae. A mí me gustó mucho la peregrinación de este año. Estaba formado para recibir mis tamales en la mañana y atrás de mí dos muchachos y diciendo, oye, evidentemente se veían deportistas altos y fuertes. Decía, yo le ayudé a dos con su sleeping, acabé cargando 2 sleepings más. Y entonces decía, pues yo cargué no sé qué más de alguien, además de, ¿no eras tú? No, se parece a ti uno de ellos, perdón, ya estoy ventaneando. No, pero sí era parecido. Bueno, a lo que voy es, ese camino que cuesta mucho trabajo, donde la carga estorba, ya uno quiere aventar la carga a la mitad del camino y todo eso, siempre se encuentran situaciones muy bonitas de este tipo. Te ayudo, préstame parte de tu carga. Vamos. O simplemente darle ánimo, ¿no? Ánimo, descansemos un poquito y seguimos. Ándale, vamos, ándale. En fin, todo eso. Ese es. Las peregrinaciones, entre otras cosas, yo creo que debemos aprovecharlas más en este aspecto, porque a veces, bueno, vamos como a veces en competencia y muchas cosas, o preocupados por otras cosas, pero tenemos que buscar también esa formación en este aspecto de hermandad. Bien, y con esto termino. Perdón, casi es la hora. Creo que, pero si hay alguna pregunta. Bueno, agradecemos mucho al maestro Gerardo Valle. Pido un aplauso, por favor. Y ya tenemos una pregunta ahí en la parte de atrás. Adelante. Por saludarte. Tengo dos preguntas. La primera, me parece que el mensaje central de la Virgen de Guadalupe es que se le construya un templo para adorar al Dios vivo. No el mensaje es regalar rosas. Segunda pregunta, bueno, no sé si estés de acuerdo. La segunda pregunta, ¿hay alguna normativa, alguna legislación que indique que las iglesias, los templos deban de tener alguna imagen de la Virgen de Guadalupe, el original que está en la Basílica de Guadalupe, o una imagen de algún otro pintor famoso, o un dibujo, o no sé si hay alguna legislación al respecto? Gracias. Gracias. Bueno, empezaré por la última. Desconozco si hay alguna legislación como tal, ¿no? Por tradición sé que en casi todos los templos de México está la Virgen de Guadalupe, por tradición. Pero incluso hay templos que conozco que no tienen la imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea, que desconozco si hay una normatividad. Por la práctica, pues se ve que no hay así tal cual, ¿no? Segundo, bueno, la primera pregunta, el mensaje central, yo no sabría decirte, pero evidentemente uno de los principales es el que tú acabas de decir. Quiero que se me construya aquí un templo, mi casita sagrada, para en él dar todo mi amor a todos, pero que va junto con todo el resto donde, pues soy tu madrecita y aquí yo voy a atenderte y atender a todos, que todos son mis hijos y somos hermanos, ¿no? Entonces, digamos que es una bendición la que se nos da con la presencia de ella en ese templo en el Tepeyac, es algo real, ¿no? Pero también hay una serie de mensajes donde uno de ellos es, vengo para ti y para todos, 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 todos. Segundo, soy tu madre y soy madre de todos, y entonces ustedes son hermanos, saquen las conclusiones, ¿no? Saquen ustedes las conclusiones. Evidentemente, vivir como hermanos. Y construir la casita sagrada, el Papa Pablo VI, cuando se inaugura la última basílica, dijo un mensaje muy bonito. Dijo, ya tiene Nuestra Señora su casita material, toca a todos construir su casita espiritual. ¿Cuál será la casita espiritual? Lo uno con una conferencia que dio nuestro amigo Jorge Medina aquí hace tiempo, cuando hablaba del bien común. Decía, la mejor aportación hacia el bien común es la persona misma formada para el bien común, bien formada. O sea, la educación misma, el hecho de la educación, de formar muchachos bien, ya es una aportación para el bien común, pero nosotros también. O sea, el primer templo que debemos construir está en nosotros, ¿no? En la conversión, que pues, todos somos humanos y tenemos mucho que hacer en ese camino. Y bueno, por supuesto también
a quien ya tenga vocación de político, transformar las estructuras para construir ese paraíso que usted quiere para estas tierras, como diría Zumárraga al rey, ¿no? Usted está construyendo, sé que usted quiere un paraíso para estas tierras, pues ¿quién lo debe hacer? Los funcionarios, los políticos, que tienen que ver directamente de manera profesional por el bien común. Pues ahí está la tarea, ¿no? En ese sentido. Entonces, construir mi casita sagrada tiene muchas también implicaciones, acepciones, y les digo, Su Santidad Pablo VI lo mencionaba así, toca a todos construir el templo espiritual, y después Juan Pablo II, quien empezó a mencionar la civilización del amor fue Pablo VI, pero Juan Pablo II es quien más lo repite y habla de la civilización del amor, que también podríamos decir como sinónimo de esa casita sagrada, ¿no? En cuanto a una sociedad donde todos nos guiemos por el amor. Bueno. No, gracias a ti, Amado, gracias. ¿Alguien más? Sí, Gloria. Gracias. Donde le dice a Juan Diego, qué te preocupa? ¿Qué te quita para que vayas, no? Y él le dice, bueno, mi tío está mal. Pudiera decirse que es un poco el buscar en la Virgen esa sanación para poder estar bien con el otro. ¿Por qué me surge esta pregunta? Porque hace ratito que decías, hay que ser amables. Pues sí, ¿no? O sea, tengo que dar lo mejor de mí para que el otro me quiera. Pero a veces mi historia, mis cosas, pues no es que no quiera ser amable, es que lo que he vivido me lleva a comportarme de tal manera que quiero amor, pero hago exactamente lo contrario. No sé si me explique. Sí, sí, claro. Yo creo que sí es excelente ejemplo ella misma como fuente de amabilidad y que, como lo has dicho, todos tenemos nuestra historia y a veces realmente esa historia nos pesa y es una carga que no nos permite ser como queremos. Y bueno, es la historia de cada día de nosotros y la historia de San Pablo, ¿no? Veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero, dice San Pablo. Entonces, pues sí, es el camino. Por eso también la construcción de la paz, dice el papá, es una obra, es una manufactura, una obra de arte, es algo que hay que construir poquito a poco y diario. Es algo que se va haciendo en nosotros, por supuesto, en primer lugar, ¿no? Y ya sabiéndolo, lo primero es que lo sepamos para querer hacerlo, ¿no? Y me dio pie a un comentario. Quizá un poquito desagradable o triste, pero si algo nos ha mantenido unidos a los mexicanos y nos ha dado identidad es la Santísima Virgen de Guadalupe. Y yo veo con tristeza cómo jóvenes, sobre todo muchos jóvenes hoy, utilizan a la Virgen para agredir. En esas expresiones que ahora vemos, yo ahorita que veía en algunas partes del país, se denostaba a la Santísima Virgen, se hablaba de ella de manera grotesca. Y me parece que esto, no sé si esté hablando de más, pero es como una actitud del demonio, porque sabe que si destruye, que si, bueno, no destruye, pero que sí golpea a la identidad que tenemos los mexicanos o el mundo en general por el amor a la Virgen, pues más fácilmente podemos ser presa, ¿no? Entonces lo comento así porque si ahora yo reflexionaba hablando lo de la paz, decía, pues en este momento lo que yo a veces leí y vi en las manifestaciones, decía, era una agresión, incluso qué tendría que ver la Virgen ahora en estas manifestaciones, pero lo sacaban precisamente de una manera inapropiada. Es mi comentario y yo creo que entonces el promover, el difundir, el enraizar la vocación a María, a la Virgen de Guadalupe, es para nuestra patria una salvaguarda para la paz. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso precisamente es que se presenta esta ponencia, pues en esta reunión de planeación, creo, para ver hacia dónde queremos llevar a la universidad. Las autoridades creo que van muy bien, o sea, a mí me llenó de esperanza, ¿no? Ver esto, buscando a Nuestra Señora, pues ese ejemplo para construir la paz, ¿no? En ese sentido. Y que sí, lo mismo platicábamos Toño y yo hace rato tomando un café, justo, acerca de estas marchas y todo esto. Bueno,
bueno, incluso ya hablábamos de lo que se ha llegado a la adoración del diablo y cosas así que, pues sí, estamos en esa lucha al final, ¿no? El Papa lo ha dicho, el diablo existe y hay toda una estrategia de él, y hay que conocer y saberlo. Ignorarlo es hacer el juego. Giovanni Papini, un viejo escritor, decía, el mayor triunfo del demonio es hacer creer que no existe. Es como la quinta columna, no se ve, es el que se infiltra y que sin saberlo hace daño por dentro, ¿no? Bueno, gracias a ti. Bien, vamos por una última pregunta por cuestiones de tiempo. ¿Alguien más? Bueno, si no, nos permitimos hacer los comerciales. Pueden seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter estamos como @SegUPAEP. En Facebook como @JovenesGuadalupanosSegUPAEP. Tenemos 2 programas de radio, así que podemos estar en contacto también a través de esos programas. Uno es los sábados a las 12 en la HR en el 1090 de AM. Ahí pueden escucharnos, podemos dar ahí también el número para que se comuniquen con nosotros. Sábados a las 12 en HR. Aquí en U Radio UPAEP estamos los martes a las 11 en Guadalupe en la red. Y lo que bien comentaba nuestro querido amigo Gerardo, están ya publicados y a la venta el tomo 1 y el tomo 2. El tomo 1 es del siglo XVI, el inicio, y el tomo 2, siglo XVII, el desarrollo. Esto de la colección Guadalupe, 500 años junto a México. Hay 2 formas de poder adquirirlo. Uno, aquí en la tienda de la UPAEP, que está abierta a partir de las 9 y hasta las 6 o 7, si no me equivoco, 7 de la noche. De 9 de la mañana a 7 aquí en la tienda UPAEP. O si quieren tomar nota, en el 222-131-5353. Aquí incluso les pedimos un favor para que puedan compartir el número, porque el señor Ramón, que es quien es el encargado de hacer la venta, puede llevarlo a domicilio. 222-131-5353. Y esto, perdón, se los comento porque de repente hay gente mayor que ya no puede salir de su casa y el señor Ramón puede llevar lo que es encargado de la editorial a domicilio. Y bien, Gerardo, un último mensaje para concluir. No, pues agradecer a todos y agradecer a los que están en línea. Muchas gracias. Les recordamos que cada 15 días tenemos estas conferencias. La siguiente será expuesta por el maestro David, así que no se la pierdan. Y vienen excelentes temas con relación a la Virgen de Guadalupe. Pues muchas gracias a todos. Buenas noches.